millonario fingió estar en coma para probar a su novia y sus gemelos, hasta que la empleada doméstica: «Saca esa basura llorona de mi vista ahora mismo, o te juro que los lanzo por el balcón yo misma». El grito de Valeria Montesinos resonó contra las paredes de mármol de la mansión, agudo y cargado de un odio que heló la sangre de la joven empleada. Elena Ramos retrocedió hasta chocar con el marco de la puerta, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo desbocado. En sus brazos, los pequeños Lucas y Mateo, idénticos y aterrorizados, se aferraban a su uniforme azul con tanta fuerza que sus pequeños nudillos estaban blancos. Los llantos de los gemelos eran el único sonido que competía con la furia de la mujer que, hasta hacía unas horas, fingía ser la madre amorosa y devota prometida del hombre que yacía inmóvil en la cama. «Por favor, señora Valeria», suplicó Elena, con la voz quebrada, tratando de mecer a los bebés para calmarlos. «Es de noche, está comenzando a llover. El señor Álvaro no querría que...» «Al señor Álvaro no le importa nada, porque es un vegetal», interrumpió Valeria con una carcajada cruel, señalando con su dedo índice, perfectamente manicurado en rojo sangre, hacia la inmensa cama con dosel, donde yacía don Álvaro de la Torre. «Míralo. Es un mueble más en esta casa. Un mueble muy caro que pronto dejará de estorbar». Álvaro yacía allí, con los ojos cerrados y el rostro pálido, conectado a un monitor cardíaco que emitía un bip rítmico y constante. Bip, bip, bip. Parecía la imagen misma de la derrota, un hombre poderoso reducido a la nada tras ese misterioso accidente de coche. Pero lo que Valeria no sabía, lo que nadie en esa habitación podía imaginar, era que detrás de esos párpados pesados, la mente de Álvaro estaba completamente despierta. Cada palabra de Valeria era como ácido cayendo sobre su conciencia. Álvaro sentía una rabia volcánica crecer en su pecho, una furia tan intensa que tuvo que concentrar cada fibra de su ser para no alterar su respiración ni tensar los músculos. «Habla, víbora, sigue hablando», pensó Álvaro, obligándose a permanecer en la oscuridad de su fingido coma. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la podredumbre. Necesitaba ver la verdadera cara de la mujer con la que casi se casa. Valeria avanzó hacia Elena como una depredadora, acorralando a su presa. Sus tacones de aguja resonaban en el piso de madera pulida como disparos secos. «Escúchame bien, sirvienta estúpida», siseó Valeria, acercando su rostro al de Elena, hasta que la joven pudo oler el costoso perfume mezclado con el aliento a alcohol. «Llevo 2 años soportando a estos mocosos solo para asegurar el anillo en mi dedo. Pero ahora que Álvaro está fuera de combate, se acabaron las actuaciones. No voy a gastar ni un centavo más de mi futura herencia en pañales ni en sueldos para ti». Elena apretó a los niños contra su pecho, protegiendo sus cabecitas con sus manos enguantadas en goma amarilla, ridículas en ese entorno de lujo, pero que eran sus únicas armas de defensa. «Ellos son sus hijos, señora», dijo Elena, con un hilo de valentía que le nacía del amor puro que sentía por esos niños. «Son sangre del señor Álvaro. No puede echarlos como si fueran perros». La bofetada fue tan rápida que Elena no la vio venir. El sonido seco de la mano de Valeria impactando contra la mejilla de la niñera hizo que los bebés gritaran aún más fuerte. Elena se tambaleó, pero no soltó a los niños. El ardor en su rostro era insoportable, pero el dolor en su corazón era peor. «¡Cállate!», gritó Valeria con los ojos desorbitados. «Tú no eres nadie para decirme qué hacer en mi casa. Esta es mi casa ahora. ¡Mía!». Álvaro, inmóvil en la cama, sintió el impulso primitivo de levantarse y estrangularla. Escuchar el golpe, el llanto desesperado de Lucas y Mateo y la voz temblorosa de Elena defendiéndolos. Era una tortura. Su monitor cardíaco aceleró ligeramente el ritmo. «Bip, bip, bip».
Valeria se giró bruscamente hacia el monitor, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa con esa máquina infernal?», murmuró acercándose a la cama. Se inclinó sobre Álvaro, y por un segundo él pudo sentir el calor de su cuerpo cerca del suyo. Pero no había amor en esa cercanía, solo desprecio. «Te estás muriendo ya, cariño», susurró ella con una dulzura venenosa. «Haznos un favor a todos y termina de morirte. Me ahorrarías mucho papeleo con los abogados». Luego se volvió hacia Elena, quien lloraba en silencio junto a la puerta, acunando a los niños. «Tienes 5 minutos», sentenció Valeria, mirando su reloj de oro. 5 minutos para empacar tus trapos sucios y llevarte a estos bastardos de aquí. Si te veo en 5 minutos y 1 segundo, llamaré a seguridad y diré que te atrapé robando las joyas de la abuela. Y créeme, estúpida, a mí me creerán. A una muerta de hambre como tú, nadie la va a escuchar». «No tengo a dónde ir», sollozó Elena, sintiendo que el mundo se le venía encima. «Por favor, solo una noche más, por los niños». «¡Me importa un comino!», gritó Valeria, agarrando un jarrón de porcelana china de la mesita de noche y lanzándolo contra la pared, a centímetros de la cabeza de Elena. El estruendo de la porcelana rompiéndose hizo que los niños entraran en pánico absoluto. «¡Fuera!». Elena, temblando incontrolablemente, entendió que no había negociación posible. Miró por última vez hacia la cama, hacia el padre de los niños, esperando un milagro. «Despierte, señor, por favor, despierte», rogó mentalmente. Pero Álvaro seguía allí, estático, una estatua de carne y hueso atrapada en su propia trampa. Con lágrimas nublando su visión, Elena se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, con el peso de 2 vidas inocentes en sus brazos y el sonido de la risa triunfante de Valeria persiguiéndola por el pasillo. Dentro de la habitación, el silencio volvió a asentarse, solo roto por el constante bip, bip, bip. Pero bajo las sábanas de seda egipcia, la mano derecha de Álvaro se cerró en un puño tan apretado que sus uñas se clavaron en la palma de su mano hasta hacerse sangre. La trampa estaba puesta, y Valeria acababa de morder el cebo con una crueldad que él jamás perdonaría. La tormenta había estallado con una violencia que parecía reflejar el caos que ocurría dentro de la mansión. Los truenos sacudían los cristales de las ventanas y la lluvia golpeaba contra el techo como si el cielo mismo estuviera llorando de rabia. Elena bajaba las escaleras de servicio a tropezones, con una mochila vieja colgada de un solo hombro y los 2 bebés apretados contra su pecho. No había tenido tiempo de empacar nada más que unos cuantos pañales, un bote de leche en polvo a medio terminar y un par de mantas. Había dejado atrás su ropa, sus pocos ahorros escondidos bajo el colchón y su dignidad, pero no iba a dejar atrás a Lucas y Mateo. «Ya, mi amor, ya, shh», susurraba Elena, besando las frentes sudorosas de los pequeños mientras corría hacia la entrada principal. Sabía que la salida de servicio estaba cerrada con llave electrónica a estas horas, y su tarjeta de acceso seguramente ya había sido desactivada por Valeria. Al llegar al imponente vestíbulo de mármol blanco, la puerta principal se abrió de golpe. No fue el viento. Fue Valeria, que había bajado por la escalera principal como una reina, descendiendo a los infiernos, decidida a asegurarse de que la basura saliera definitivamente. «¿Creíste que podías escabullirte sin que yo verificara qué te estás robando?», dijo Valeria, interceptando a Elena antes de que pudiera alcanzar el picaporte. De un manotazo arrancó la mochila del hombro de Elena y la vació sobre el suelo. Los pañales, el bote de leche y las mantitas cayeron esparcidos. El bote de leche se abrió al impactar contra el suelo, derramando el polvo blanco sobre el mármol inmaculado. «¡La leche!», gritó Elena, arrodillándose instintivamente para intentar recoger el polvo con sus manos, olvidando por un segundo la humillación. Era el alimento de los niños.
Sin eso, pasarían hambre. Valeria soltó una carcajada seca y pateó el montón de polvo blanco, esparciéndolo aún más y llenando las botas de Elena de leche. «Ups», dijo Valeria con fingida inocencia. «Parece que tendrán que hacer dieta. De todos modos están demasiado gordos. No se parecen nada a su padre, seguro son hijos de algún jardinero». Álvaro siempre fue demasiado confiado. Elena se levantó, con las lágrimas mezclándose con la rabia. Limpió sus manos en su delantal blanco, manchándolo de polvo. «Usted es un monstruo», dijo Elena mirándola a los ojos por primera vez con desafío. «Dios la va a castigar por esto. El señor Álvaro la amaba y usted le paga echando a sus hijos a la calle en medio de una tormenta». La sonrisa de Valeria desapareció. Su rostro se contorsionó en una máscara de ira pura. Agarró a Elena por el brazo, clavándole las uñas a través de la tela del uniforme y la arrastró con una fuerza sorprendente hacia la puerta doble de roble macizo. «Dios no existe en esta casa, estúpida», gritó Valeria mientras abría la puerta de par en par. El viento helado y la lluvia entraron de golpe, empapando el vestíbulo en segundos. «Aquí la única que manda soy yo». Con un empujón brutal, Valeria lanzó a Elena hacia el pórtico exterior. El suelo de piedra estaba resbaladizo por la lluvia. Elena perdió el equilibrio y cayó de rodillas sobre el pavimento duro y mojado, raspándose las piernas. Pero su instinto fue más rápido que su dolor. Giró su cuerpo en el aire para caer de espaldas, usando su propio torso como colchón para que los bebés no golpearan contra el suelo. El impacto le sacó el aire de los pulmones. Un gemido de dolor escapó de sus labios, pero inmediatamente se incorporó, cubriendo a los niños con su propio cuerpo para protegerlos del aguacero torrencial. El agua estaba helada, calando sus huesos en cuestión de segundos. «¡Y no vuelvas!», gritó Valeria desde el umbral, seca y segura bajo el techo, iluminada por la cálida luz dorada del interior de la mansión. «Si veo tu cara de mosca muerta por aquí otra vez, llamo a la policía y digo que intentaste secuestrarlos». «¡La leche! Por favor, déjeme al menos la leche», gritó Elena desde el suelo, con el agua escurriéndole por el cabello y cegándole los ojos. La respuesta de Valeria fue cerrar la inmensa puerta en su cara. El sonido del cerrojo automático deslizándose fue definitivo. ¡Clac! Elena se quedó allí, tirada en el suelo bajo la tormenta, mirando la madera oscura que la separaba de la seguridad, del calor y del padre de los niños. Lucas y Mateo lloraban desconsolados, sus ropitas rosas y azules empapándose rápidamente. Arriba, en la habitación principal, Álvaro había escuchado el portazo. El sonido retumbó en la estructura de la casa y en su alma. Su corazón latía tan fuerte que el monitor cardíaco comenzó a pitar con más frecuencia. «Bip, bip, bip, bip». Valeria entró de nuevo en la habitación, sacudiéndose unas gotas de agua imaginarias de su vestido de seda. Al escuchar el monitor acelerado, se detuvo y miró al hombre en la cama con fastidio. «Cállate tú también», le dijo al cuerpo inerte de su prometido. «Deberías estar agradecido. Acabo de limpiar la casa de parásitos. Ahora solo somos tú y yo, y mi futuro». Se acercó a la máquina, observando las líneas verdes que subían y bajaban con un ritmo frenético. Por un segundo, una sombra de duda cruzó su rostro. ¿Podía él sentir algo? ¿Podía escucharla? «¿Estás enfadado, mi amor?», preguntó burlonamente, pasando un dedo frío por la mejilla de Álvaro. «Oh, qué pena, no puedes hacer nada, absolutamente nada». Valeria se dio la vuelta, sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó un número con rapidez. Álvaro agudizó el oído, concentrándose en la voz de ella para no perder la cordura por la imagen de sus hijos bajo la lluvia. «Hola, mi amor», dijo Valeria al teléfono.
su voz cambiando instantáneamente a un tono sensual y ronco que Álvaro nunca había escuchado dirigida a él. «Ya está hecho. La sirvienta y los mocosos están fuera. La casa es nuestra. Trae el champán, el caro, el que Álvaro guardaba para su aniversario. Sí, ven ya. El vegetal no se va a enterar de nada». Mientras Valeria salía de la habitación riendo suavemente para recibir a su amante, Álvaro abrió los ojos. Solo 1 milímetro, lo suficiente para ver la puerta cerrarse tras ella. Sus ojos, normalmente cálidos y amables, eran ahora 2 pozos de hielo oscuro. No había tristeza en ellos, solo una determinación aterradora. Había fingido estar en coma para probar si ella realmente lo amaba antes de casarse, sospechando que solo le interesaba su dinero. Pero la prueba había revelado algo mucho peor. Había dejado a sus hijos en manos de un monstruo. Una lágrima solitaria, de pura impotencia y furia, rodó por su sien y se perdió en la almohada. No podía moverse aún. Si se levantaba ahora, ella podría tener cómplices, podría alegar locura, podría tener coartadas. Necesitaba que entrara el amante. Necesitaba que el abogado llegara. Necesitaba atraparlos a todos. Afuera, bajo la lluvia implacable, Elena se puso de pie con dificultad. Se quitó su delantal blanco y lo usó para cubrir las cabezas de los bebés, creando una pequeña carpa improvisada. «No lloren, mis angelitos», les susurró, aunque ella misma estaba temblando de frío y miedo. «Papá va a despertar, se los prometo. Papá va a despertar y vendrá por nosotros. Solo tenemos que aguantar un poco más». Miró hacia la ventana del segundo piso, donde la luz de la habitación de Álvaro seguía encendida. «Resista, señor Álvaro», dijo al viento. «No deje que esa mujer gane». Con los zapatos llenos de agua y el corazón roto, Elena comenzó a caminar hacia la oscuridad de la carretera, sin saber que su súplica había sido escuchada y que la bestia en la torre estaba a punto de despertar. La puerta de la mansión se abrió sin necesidad de llave. Valeria ya estaba esperando en el umbral, con una copa de cristal en la mano y una sonrisa que deformaba su rostro habitualmente perfecto. Gustavo entró sacudiéndose el agua de su costosa gabardina italiana, trayendo consigo el olor a humedad y a su colonia excesivamente dulce. «¿Se fueron?», preguntó él, sin siquiera saludar, mientras sus ojos codiciosos recorrían el vestíbulo como si ya estuviera calculando el precio de cada cuadro colgado en la pared. «Como ratas por el desagüe», respondió Valeria, soltando una risa burbujeante mientras le ofrecía sus labios. «La sirvienta y los gemelos están fuera. Oficialmente, la casa es un búnker y nosotros somos los comandantes». Gustavo la besó con hambre, pero no de amor, sino de posesión. Se separaron riendo y caminaron directamente hacia la escalera principal. No había respeto, no había silencio por el hombre enfermo en la planta alta. Subían haciendo ruido, golpeando los talones, dueños absolutos del imperio de los de la torre. Entraron en la habitación principal como si fuera un salón de fiestas. Álvaro seguía allí, inmóvil, una figura pálida bajo las sábanas de seda. El monitor cardíaco continuaba su bip, bip, bip monótono, el único recordatorio de que todavía había vida en ese cuerpo. «Míralo», dijo Gustavo con desdén, acercándose a la cama y golpeando suavemente la pierna de Álvaro con su mano. «El gran tiburón de las finanzas. Ahora parece más un pez muerto flotando en una pecera». «No seas malo, Tavo», dijo Valeria con sarcasmo, caminando hacia el mueble bar de caoba. «Gracias a su estupidez al volante, vamos a ser asquerosamente ricos. ¿Champán?» Es un Dom Periñón que Álvaro guardaba para el primer cumpleaños de los gemelos. Qué ironía, ¿verdad? El sonido del corcho al salir disparado fue como un disparo en el silencio de la habitación. ¡Pop! La espuma se derramó sobre las manos de Valeria, quien no se molestó en limpiarse.
Llenó 2 copas hasta el borde y le tendió una a Gustavo. «Por el accidente», brindó Gustavo, levantando la copa hacia la lámpara de araña. «Por la viudez prematura», respondió Valeria, chocando su copa contra la de él. Bebieron con ansia. Una gota de champán cayó de la copa de Gustavo y aterrizó directamente sobre la mejilla de Álvaro. El líquido frío rodó por su piel hasta su oreja. Álvaro sintió el rastro helado como si fuera ácido sulfúrico. Su mente gritaba. Quería levantarse, romperles el cuello a ambos con sus propias manos, hacerles tragar cada gota de ese licor robado. Pero se mantuvo rígido. Su disciplina de hierro, forjada en años de negocios despiadados, era lo único que lo mantenía en esa cama. «Disfruten», pensó con una furia gélida. «Beban y celebren. Cada risa es un año más de cárcel que les voy a conseguir». Gustavo dejó la copa sobre la mesita de noche, peligrosamente cerca de los medicamentos vitales, y sacó una carpeta de cuero de su maletín. «Vamos a lo importante, nena. El médico dijo que si lo desconectamos mañana, parecerá un fallo respiratorio natural. Pero antes de que este idiota deje de respirar, necesitamos asegurar los activos. ¿Trajiste los papeles?», preguntó Valeria, sus ojos brillando con avaricia pura. «Todo. La transferencia de la custodia de los fideicomisos de los niños a tu nombre y el poder notarial absoluto. Solo hay un problema». Gustavo miró las manos inertes de Álvaro sobre la sábana. «Necesitamos su huella digital para desbloquear las cuentas en las Islas Caimán y autorizar los cambios biométricos. Sin eso, el banco bloqueará todo hasta la autopsia». Valeria soltó un bufido y caminó hacia la cama. «Eso es lo más fácil del mundo», dijo ella. Agarró la mano derecha de Álvaro sin ninguna delicadeza. La mano estaba pesada, muerta al tacto. Álvaro sintió los dedos fríos y pegajosos de Valeria agarrar su muñeca. Sintió cómo ella manipulaba su dedo pulgar. La humillación era absoluta. Estaban usando su propio cuerpo para robarle el futuro a sus hijos. Tuvo que concentrarse en un punto negro en su mente, disociarse del momento para que su ritmo cardíaco no se disparara y delatara su conciencia. Bip, bip, bip. El monitor se mantuvo estable por pura fuerza de voluntad. Gustavo acercó el lector biométrico portátil y la tablet a la mano de Álvaro. «Ponlo ahí. Presiona fuerte», ordenó Gustavo. Valeria aplastó el pulgar de Álvaro contra el cristal del dispositivo. Una luz verde parpadeó en la habitación, seguida de un pitido alegre de confirmación. «¡Acceso concedido!», exclamó Gustavo triunfante, mirando la pantalla. «Estamos dentro, Valeria, $millones, y todo es nuestro». Valeria soltó la mano de Álvaro con desprecio, dejándola caer sobre el colchón con un golpe sordo. «Pobre Álvaro», dijo ella, inclinándose sobre su rostro, su aliento a alcohol golpeando la nariz de él. «¿Trabajaste tanto?» «Para nada, pero no te preocupes, yo cuidaré muy bien de tu dinero. Me compraré esa villa en la Toscana de la que siempre hablabas y nunca me llevaste. Y los gemelos. Bueno, espero que aprendan a pedir limosna pronto». Gustavo la agarró de la cintura y la tiró sobre la cama, justo al lado de las piernas de Álvaro. El colchón se hundió bajo el peso de los 2 traidores. «Olvídate de los mocosos. Celebremos», murmuró Gustavo besándole el cuello. La risa de Valeria resonó, vulgar y estridente. Álvaro yacía allí, sintiendo el movimiento del colchón, escuchando los sonidos repugnantes de su traición a centímetros de su cuerpo. La ira se transformó en algo más, una promesa de destrucción total. Ya no se trataba solo de dinero o de desamor, era una guerra, y ellos acababan de cometer el error fatal de celebrar la victoria antes de que el enemigo estuviera muerto. «Espera», dijo Valeria de repente, deteniendo a Gustavo. «¿Escuchaste eso?» «¿Qué? Solo es la lluvia». «No, el monitor.
Hizo un sonido extraño. Ambos miraron la pantalla. El ritmo cardíaco de Álvaro había subido de 60 a 90 en cuestión de segundos. «Debe ser el champán que le alteró los nervios», bromeó Gustavo, aunque había un tinte de nerviosismo en su voz. «O tal vez su subconsciente sabe que está perdiendo su fortuna». «Desconéctalo ya», dijo Valeria, su voz volviéndose fría de nuevo. «No esperemos a mañana. Hazlo ahora. Di que falló la máquina. No seas impaciente. Si lo hacemos hoy, el forense podría sospechar por la hora. Mañana, al cambio de turno de las enfermeras, será perfecto. Nadie notará nada». Valeria miró a Álvaro una última vez, con una sospecha instintiva brillando en sus ojos oscuros. «Más te vale que te mueras pronto, cariño», susurró, «porque si despiertas, te mato yo misma». Apagaron la luz principal, dejando solo una lámpara tenue, y salieron de la habitación riendo, cerrando la puerta tras de sí. En la penumbra, los ojos de Álvaro se abrieron de golpe. Estaban inyectados en sangre, llenos de lágrimas contenidas y una furia bíblica. Levantó su mano derecha, la que habían usado para robarle, y miró su propio pulgar. Luego, con un esfuerzo titánico, movió los dedos, uno por uno, recuperando la sensibilidad. «Mañana», susurró al vacío con una voz ronca y oxidada por el desuso. «Mañana será su funeral, no el mío». La ciudad era un monstruo diferente de noche y bajo la lluvia. Lejos de la seguridad de los muros de la mansión, el mundo se volvía hostil, gris y ruidoso. Elena estaba sentada en el banco de metal de una parada de autobús desierta en las afueras del barrio residencial. El techo de la parada tenía goteras y un hilo constante de agua fría le caía sobre el hombro izquierdo, pero ella no se movía. No podía moverse. Si lo hacía, despertaría a los niños. Lucas y Mateo, agotados por el llanto, se habían quedado dormidos en un sueño inquieto, envueltos en el delantal mojado y apretados contra el calor del cuerpo de Elena. Ella temblaba violentamente, sus dientes castañeaban, pero mantenía los brazos firmes como barras de acero alrededor de los pequeños bultos. Un coche pasó a toda velocidad, levantando una cortina de agua sucia que salpicó las piernas de Elena. Ella ni siquiera parpadeó. Su mente estaba corriendo a 1000 kilómetros por hora, calculando, planificando, desesperándose. «No tengo dinero, no tengo teléfono, no tengo comida», pensaba, sintiendo el pánico subir por su garganta como bilis. «La leche se cayó, tienen hambre. Cuando despierten van a gritar de hambre». Miró hacia la calle oscura. A lo lejos vio el letrero de neón parpadeante de una tienda de empeños abierta 24 horas. «Compro oro, pagamos al instante». Era un lugar sórdido, con rejas en las ventanas y un guardia de seguridad con cara de pocos amigos en la puerta. Pero para Elena, esa luz de neón era un faro de esperanza. Se llevó la mano a la oreja. Sus dedos rozaron el metal frío de sus aretes. Eran 2 argollas de oro simples, pequeñas, pero macizas. Eran lo único que le quedaba de su madre, quien había muerto cuando ella tenía 15 años. «Nunca los vendas, Elena», le había dicho su madre. «Es tu seguro para cuando el mundo te dé la espalda». «Perdóname, mamá», susurró Elena al viento, con las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Pero son ellos o los aretes». Con cuidado extremo, se levantó, tratando de no despertar a los bebés. Sus piernas estaban entumecidas y casi le fallan, pero se obligó a caminar. Cruzó la calle desierta, sintiendo cada piedra a través de las suelas desgastadas de sus zapatos baratos. Al entrar en la tienda de empeños, el calor seco del interior la golpeó, haciendo que su piel mojada ardiera. El hombre detrás del mostrador, un tipo calvo con gafas gruesas, ni siquiera levantó la vista de su revista al escuchar la campanilla de la puerta. «Está cerrado para compras, solo empeños», gruñó sin mirar. Elena se acercó al cristal blindado, acomodando a los bebés en un brazo para tener una mano libre.
Con dedos temblorosos se quitó los aretes. «Necesito vender esto. Por favor, es urgente». El hombre levantó la vista, escaneando a Elena de arriba abajo. El uniforme de sirvienta empapado, el cabello rubio pegado al cráneo, los dos bebés bultosos. Sus ojos brillaron con esa malicia de quien huele la desesperación. «A ver», dijo, extendiendo una bandeja de metal a través de la ranura. Elena dejó caer las argollas. El tintineo del oro contra el metal sonó patético y pequeño. El hombre tomó una lupa, los miró durante 3 segundos y los tiró de vuelta a la bandeja con desprecio. «Oro bajo, 14 quilates, y están rayados. Te doy 50 euros por el par». ¿50? Elena sintió que el suelo se abría. Esos aretes valían al menos 400. Lo sabía porque su madre había ahorrado años para comprarlos. «Señor, por favor, valen mucho más. Son antiguos. Necesito comprar leche, pañales, necesito un hostal por una noche. Con 50 no hago nada». «50 es lo que hay», dijo el hombre cruzándose de brazos. «Tómalo o lárgate. No soy la beneficencia. Además», miró a los niños con sospecha, «¿quién me asegura que no son robados? Una sirvienta con oro y bebés que no se parecen a ella». El corazón de Elena se detuvo. La amenaza de Valeria resonó en su mente. «Diré que te atrapé robando las joyas, que intentaste secuestrarlos. Si este hombre llamaba a la policía, estaba perdida. Le quitarían a los niños, los llevarían a servicios sociales. Nunca volverían a ver a su padre». «No son robados», dijo Elena rápidamente, tragándose su orgullo y su dolor. «Acepto los 50. Démelos, por favor». El hombre sonrió, una sonrisa torcida y victoriosa. Contó 5 billetes de 10 euros grasientos y los empujó por la ranura. Elena tomó el dinero y dejó atrás el único recuerdo de su madre sin mirar atrás. No podía permitirse el lujo de la nostalgia. Salió de nuevo a la lluvia y corrió hacia una farmacia de guardia que brillaba 2 calles más abajo. Leche de fórmula, etapa 2, y un biberón, y agua embotellada, y pañales, pidió casi sin aliento al farmacéutico nocturno. El dinero apenas alcanzó, le sobraron 2 euros. Salió de la farmacia con una bolsa de plástico, buscando desesperadamente un lugar seco para preparar la comida. Encontró el alero de una iglesia cerrada. Se sentó en los escalones de piedra. Mateo comenzó a despertarse, soltando un gemido que pronto se convirtió en un llanto de hambre. Lucas lo siguió segundos después. El sonido de los 2 bebés llorando en la noche vacía era desgarrador. «Ya va, mis amores», decía Elena con las manos temblando tanto que apenas podía abrir la botella de agua. Vertió el agua en el biberón nuevo, echó el polvo con prisa, agitando el envase con fuerza. No tenía cómo calentarlo, tendrían que tomarla fría. Lo siento mucho», lloraba Elena mientras le ponía la tetina en la boca a Mateo primero. El bebé succionó con desesperación, calmándose al instante. Elena contó mentalmente los segundos para darle el turno a Lucas. Tenían que compartir el mismo biberón. Mientras alimentaba a los hijos del hombre más rico de la ciudad con leche fría en los escalones de una iglesia, un coche de policía pasó lentamente por la calle. Las luces azules giratorias barrieron la fachada de la iglesia. Elena se encogió en las sombras, pegándose contra la pesada puerta de madera, cubriendo la boca de Lucas con suavidad para que no hiciera ruido. El coche patrulla se detuvo un momento. Elena contuvo la respiración hasta que le dolieron los pulmones. «Si me encuentran, se acabó», pensó. «Tengo que escondernos hasta que amanezca. Tengo que encontrar al abogado del señor Álvaro. Él es el único que puede ayudarnos». El coche de policía reanudó la marcha y se alejó. Elena exhaló, sintiendo que había envejecido 10 años en 10 segundos. Miró a los bebés, ahora más tranquilos con algo en el estómago.
Su papá es un guerrero, le susurró, acariciando sus mejillas frías. Y nosotros también lo seremos. Nadie nos va a separar. Apretó los 2 euros restantes en su bolsillo. Era todo su capital. Pero en sus ojos, agotados y enrojecidos, nació una chispa de determinación indomable. Valeria le había quitado todo, el techo, el trabajo, el dinero. Pero había cometido un error de cálculo. Le había dejado lo más importante, le había dejado la razón para luchar. Elena se levantó, cargó de nuevo a los niños y la bolsa de farmacia y comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad. Recordaba vagamente dónde estaba el bufete de Roberto, el abogado. Había visto la dirección en un sobre en el escritorio de Álvaro una vez. Iría allí y esperaría en la puerta hasta que abrieran, así tuviera que pelear contra el frío, el hambre y el miedo toda la noche. La supervivencia había comenzado. La mañana llegó a la mansión de la torre, pero no trajo luz, solo una claridad grisácea que se filtraba a través de las cortinas pesadas de terciopelo. En la habitación principal, el aire olía a medicamentos y a la fragancia empalagosa de las flores fúnebres que Valeria ya había encargado, anticipándose al desenlace. El sonido del timbre resonó en la planta baja, insistente y autoritario. Valeria, que apenas había dormido, vigilando el monitor cardíaco como un buitre, se tensó. Se alisó el vestido negro de diseño que se había puesto, parte de su actuación de viuda en espera, y bajó las escaleras. Gustavo se quedó arriba, escondido en la habitación de invitados para no levantar sospechas. Al abrir la puerta, Valeria se encontró con la figura imponente de Roberto Castillo, el abogado de confianza de la familia y el mejor amigo de Álvaro desde la infancia. Roberto no traía maletín, y su rostro estaba marcado por una preocupación genuina y urgente. «Roberto», dijo Valeria fingiendo una voz débil y quebrada, «gracias por venir tan rápido. Es horrible. Los médicos dicen que no hay esperanza». Roberto no compró su actuación. Entró en el vestíbulo sin pedir permiso, sus ojos escaneando el espacio con la precisión de un detective. Notó inmediatamente la ausencia de los juguetes que solían estar esparcidos por la alfombra persa. El silencio de la casa era antinatural. «¿Dónde están los niños?», preguntó Roberto ignorando sus lágrimas de cocodrilo. Su voz era grave, profunda. Valeria parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. «Están bien. Están con Elena, la niñera. Los envié al parque temprano. No quería que vieran a su padre en este estado, muriéndose poco a poco. Es demasiado traumático para ellos». «¿Al parque?». Roberto levantó una ceja, mirando hacia la ventana donde la lluvia seguía golpeando el cristal, aunque con menos intensidad que la noche anterior. «Con este clima». «Fueron a un centro comercial cubierto, Roberto. Por Dios, mi prometido se muere, y tú te preocupas por dónde juegan los niños». Valeria sollozó, cubriéndose la cara con un pañuelo de encaje. «No tienes corazón». Antes de que Roberto pudiera presionar más, el doctor Serrano bajó las escaleras. Serrano era un hombre bajo, calvo y con una mirada huidiza que siempre había disgustado a Roberto. Álvaro solía bromear diciendo que Serrano tenía cara de vender órganos en el mercado negro, una broma que ahora parecía terriblemente profética. «Señora Valeria, abogado», saludó Serrano con tono clínico. «La situación es crítica. Los órganos del señor Álvaro están comenzando a fallar en cadena. Mantenerlo conectado es prolongar la agonía innecesariamente, y el costo emocional para la familia es devastador». Roberto apretó los puños a los costados. «Álvaro es fuerte. He visto a hombres salir de peores situaciones. No vamos a desconectar nada». «Tengo el poder notarial médico, Roberto», interrumpió Valeria, su voz endureciéndose de golpe, dejando caer la máscara por un segundo. «Álvaro firmó los papeles hace meses. Yo decido, y no voy a dejar que sufra más».
«Muéstrame esos papeles», exigió Roberto, dando un paso hacia ella. «Están en la caja fuerte del banco, a la que tú no tienes acceso hasta que se lea el testamento», mintió Valeria con una frialdad espeluznante. «Doctor Serrano, ¿cuánto tiempo tenemos?» «Si programamos la desconexión para mañana al amanecer, será lo más humano. Le daremos 24 horas para que se despida». «Mañana entonces», sentenció Valeria. «A las 6 de la mañana, que termine esta pesadilla». Roberto sintió un nudo en el estómago. Algo estaba terriblemente mal. Todo era demasiado rápido, demasiado conveniente. Miró a Valeria, luego al médico. Estaba atado de manos legalmente hasta que pudiera probar algo turbio, y el tiempo se le acababa. «Quiero verlo», dijo Roberto. «A solas». Valeria dudó, intercambiando una mirada rápida con el médico. 5 minutos, concedió ella. «El doctor tiene que prepararlo para el procedimiento de mañana». Roberto subió las escaleras de 2 en 2. Al entrar en la habitación, el sonido del monitor bip, bip, bip llenó sus oídos. Se acercó a la cama y miró a su amigo. Álvaro estaba más pálido que nunca, con tubos en la nariz y cables en el pecho. Roberto se inclinó hasta que sus labios casi tocaron la oreja de Álvaro. «Hermano», susurró con la voz rota. «No sé qué está pasando aquí, pero esa mujer es una serpiente. Dice que los niños están bien, pero no le creo nada. Si puedes escucharme, Álvaro, dame una señal. Por favor. Necesito saber que sigues ahí luchando. No te atrevas a dejarme solo con esta bruja». Álvaro escuchó la voz de su único amigo verdadero. Era un salvavidas en medio del océano de traición. Quería gritar, quería levantarse y decirle que Elena y los gemelos estaban en peligro, pero sabía que había micrófonos o que Valeria podía estar escuchando detrás de la puerta. Si se movía bruscamente, el plan se arruinaría y Valeria escaparía con el dinero antes de ir a la cárcel. Tenía que ser sutil, imperceptible para las cámaras, visible solo para Roberto. Roberto estaba a punto de retirarse, derrotado, cuando vio algo. El ojo derecho de Álvaro se abrió ligeramente. No fue un espasmo, fue deliberado. La pupila se fijó en Roberto con una intensidad que heló y a la vez encendió el alma del abogado. Fue solo un segundo, un parpadeo lento, cargado de significado. «Estoy vivo, estoy consciente, ayúdalos». Luego, el ojo se cerró de nuevo y el rostro de Álvaro volvió a la inexpresividad de la muerte. Roberto contuvo el aliento. Un escalofrío eléctrico recorrió su columna vertebral. Se enderezó lentamente, su rostro ahora una máscara de piedra. Entendió el mensaje. No se trataba de salvar a Álvaro. Álvaro estaba jugando su propia partida. Se trataba de los niños. «Descansa, amigo», dijo Roberto en voz alta, para que cualquiera que escuchara no sospechara. «Yo me encargo de todo». Salió de la habitación con paso firme. Al pasar junto a Valeria en el pasillo, no se detuvo. «Vendré mañana para el final», dijo Roberto sin mirarla. «Es lo mejor», respondió ella. Pero en cuanto Roberto subió a su coche y cerró la puerta, golpeó el volante con furia. «¡Maldita sea!», gritó. «¿Dónde los tienes, Elena? ¿Dónde demonios están?» Arrancó el motor con un rugido. Tenía 24 horas. 24 horas para encontrar a los herederos, traerlos de vuelta y desenmascarar a la asesina antes de que mataran a su mejor amigo. La ciudad, bajo la luz cruda del día, no era más amable que por la noche. Elena caminaba como un fantasma por las calles del barrio industrial, lejos de las zonas residenciales donde la policía patrullaba con más frecuencia. Llevaba horas caminando sin rumbo fijo, aterrada de detenerse. Lucas y Mateo estaban despiertos ahora, pero extrañamente silenciosos, como si intuyeran el peligro. Sus ojos grandes y curiosos observaban el mundo sucio y gris desde la seguridad de los brazos doloridos de Elena.
Ella había usado su propio suéter para envolverlos mejor, quedándose solo con la blusa fina del uniforme. El frío le calaba los huesos, pero la adrenalina la mantenía en pie. Tenía que llegar al despacho de Roberto Castillo. Recordaba que estaba en el centro, cerca de los juzgados. Pero el centro estaba lejos, y sus pies, dentro de los zapatos mojados y rotos, sangraban. Para cortar camino, Elena decidió atravesar un callejón estrecho detrás de un mercado de abastos. El suelo estaba lleno de basura podrida y charcos de agua aceitosa. «Solo un poco más, mis amores», susurró, besando la cabecita de Mateo. «Pronto estaremos a salvo». De repente, dos sombras se despegaron de la pared de ladrillos al final del callejón. Eran dos hombres, desaliñados, con la mirada turbia de quienes han perdido todo rastro de humanidad por culpa del vicio. Muñeca», dijo uno de ellos, bloqueando el paso. Tenía una cicatriz fea que le cruzaba la boca. «¿Te perdiste?» Elena se detuvo en seco, abrazando a los niños con fuerza, girando su cuerpo para protegerlos. Miró hacia atrás, pero el otro hombre ya le había cortado la retirada. Estaba atrapada. «No tengo dinero», dijo Elena, tratando de que su voz no temblara, pero fallando miserablemente. «Por favor, déjenme pasar. Solo llevo a los bebés». «Bonito uniforme», dijo el segundo hombre, acercándose demasiado. Olía a alcohol barato y sudor rancio. «Y bonitos bebés. Seguro que alguien pagaría bien por ellos. O por ti». El terror puro inundó las venas de Elena. No era miedo a morir. Era el miedo visceral de una madre, porque en su corazón ella era su madre, a que tocaran a sus hijos. «¡Atrás!», gritó Elena, retrocediendo hasta chocar con unos contenedores de basura. «¡Si se acercan, grito! ¡La policía está cerca!». Los hombres se rieron. «Aquí no entra la policía, linda», dijo el de la cicatriz, lanzándose hacia ella para agarrar la bolsa de farmacia que le colgaba del brazo, pensando que había objetos de valor. «¡No!». Elena reaccionó con una furia salvaje. Soltó una patada ciega que impactó en la espinilla del hombre. Él aulló de dolor y soltó la bolsa, pero en el movimiento agarró el borde de la manta que cubría a Lucas. «¡Suéltalo!», chilló Elena. El bebé comenzó a llorar a todo pulmón. El segundo hombre trató de agarrarla por el pelo. Elena, impulsada por el instinto de supervivencia, se agachó y mordió la mano del hombre con todas sus fuerzas, sintiendo el sabor metálico de la sangre en su boca. El hombre gritó y retrocedió, sorprendido por la ferocidad de esa mujer pequeña y delgada. Aprovechando la confusión, Elena empujó al primer hombre y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, esquivando cajas, saltando charcos, con los pulmones ardiendo como fuego. En el forcejeo, uno de los zapatitos de lana azul de Mateo se deslizó de su pie y cayó en un charco de lodo en medio del callejón. Elena se dio cuenta, pero no podía detenerse. Detenerse significaba perderlos. Salió del callejón y se mezcló con la gente en una avenida transitada, mirando hacia atrás con pánico, asegurándose de que no la seguían. Se derrumbó en un banco de una plaza pública, jadeando, temblando incontrolablemente, revisando a los bebés milímetro a milímetro. Estaban asustados, llorando, pero ilesos. «Gracias, Dios mío, gracias», sollozó, enterrando la cara en el pecho de los niños. Mientras tanto, a unas calles de allí, el coche deportivo de Roberto Castillo avanzaba lentamente. Llevaba horas dando vueltas en círculos concéntricos alrededor de la mansión, ampliando el radio de búsqueda. Había preguntado en paradas de autobús, en tiendas abiertas 24 horas, mostrando una foto de Álvaro y describiendo a los niños. Pero nadie había visto nada. Estaba a punto de perder la esperanza y dirigirse a la policía, arriesgándose a que Valeria se enterara y acelerara sus planes,
cuando decidió tomar un atajo por la zona del Mercado Viejo para cambiar de sector. Al pasar frente a la entrada del callejón, algo llamó su atención. Un grupo de vagabundos discutía acaloradamente. Roberto frenó. Su instinto le gritó que mirara. Bajó la ventanilla. «Esa loca casi me arranca el dedo», decía uno de los hombres, escupiéndole a una rata. «Pero dejó esto», dijo el otro, y pateó algo pequeño y azul que estaba tirado en el barro. El corazón de Roberto dio un vuelco. Abrió la puerta del coche y salió sin importarle que fuera una zona peligrosa. Su traje impecable contrastaba con la suciedad del lugar. Caminó directo hacia el objeto. Los vagabundos se callaron al ver acercarse a un hombre que emanaba autoridad y peligro. Roberto se agachó y recogió el objeto del lodo. Era un zapatito de bebé, tejido a mano, de lana azul. Lo reconoció al instante. Elena había estado tejiendo esos zapatitos durante semanas, sentada junto a la cama de Álvaro mientras le leía en voz alta. Tenía las iniciales M bordadas torpemente en la suela con hilo blanco. Mateo. «¿Dónde está ella?», preguntó Roberto levantándose lentamente. Su voz era baja, pero cargada de una amenaza letal. Los vagabundos retrocedieron, intimidados. Corrió hacia la avenida. «Hace 10 minutos», balbuceó el de la cicatriz, señalando hacia el sur. «No le hicimos nada, lo juro. Está loca». Roberto no perdió tiempo en discusiones. Apretó el zapatito sucio contra su pecho como si fuera una reliquia sagrada y corrió hacia el coche. «Te tengo», murmuró, arrancando el motor y haciendo chirriar las llantas. «Aguanta un poco más, Elena. Ya voy». La pista era fresca. Estaban vivos. Pero el reloj en el tablero del coche marcaba las 11:00 am. El tiempo se escurría como agua entre los dedos, y la muerte de Álvaro estaba programada. La carrera final había comenzado. El sonido del papel rasgándose rompió la quietud sepulcral de la habitación principal. Era un sonido seco, definitivo, como el crujir de un hueso. Valeria estaba de pie junto a la chimenea de mármol apagada, sosteniendo en sus manos el documento que había buscado frenéticamente durante las últimas 3 horas, el testamento original de don Álvaro de la Torre. Había tenido que destrozar el panel falso detrás del cuadro de Goya en el despacho para encontrar la caja fuerte oculta, pero la combinación, la fecha de nacimiento de esos malditos gemelos, había sido ridículamente fácil de adivinar. Así que todo para mis amados hijos Lucas y Mateo y un fideicomiso vitalicio para la leal Elena Ramos, leyó Valeria en voz alta, con un tono de burla que destilaba veneno. Caminó lentamente hacia la cama, ondeando el documento frente al rostro inmóvil de Álvaro. «¿Y para mí, tu devota prometida? Una pensión mensual condicionada a buena conducta». Condicionada. Álvaro yacía allí, sintiendo la proximidad de ella como una enfermedad. Escuchar las cláusulas de su última voluntad en boca de esa mujer era una violación. Había escrito ese testamento pensando en proteger a su familia si algo le pasaba, pero ahora veía que había subestimado la codicia de la mujer que dormía a su lado. Valeria sacó un encendedor de oro de su bolsillo, hizo chasquear la piedra y una llama azul y naranja bailó en el aire viciado de la habitación. «Pobre Álvaro», susurró, acercando la llama a la esquina del papel notarial. «Siempre fuiste tan previsible. Creíste que podías controlarme incluso desde la tumba, pero te equivocaste». El papel prendió fuego rápidamente. Las llamas lamieron las letras negras, convirtiendo el legado de los gemelos y el futuro de Elena en ceniza gris que caía sobre la alfombra persa. Valeria observó el fuego con una fascinación casi erótica, sus ojos brillando con el reflejo de las llamas.
Cuando el fuego estuvo cerca de quemarle los dedos, dejó caer el resto del documento en una papelera de metal y miró cómo se consumía hasta que no quedó nada más que polvo negro. «Listo», dijo sacudiéndose las manos. «Ahora legalmente no existe nada. La ley dice que, como tu prometida oficial y con los poderes que firmaste ayer, yo administro todo hasta que se resuelva la sucesión. Y créeme, cariño, la sucesión va a tardar años en resolverse. Para entonces, tus hijos estarán en algún orfanato del Estado, si es que sobreviven al invierno en la calle». Se sentó en el borde de la cama, invadiendo el espacio personal de Álvaro. Se inclinó sobre él, apoyando sus manos a ambos lados de su cabeza, atrapándolo. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», le susurró al oído, tan cerca que sus labios rozaban el lóbulo de la oreja de él. «Que nunca te amé, ni un solo día. Eras aburrido, Álvaro, siempre hablando de ética, de familia, de legado. Dios, qué tedio. Solo me gustaba cómo me miraban las otras mujeres cuando entraba contigo a las galas. Me gustaba el poder». La confesión golpeó a Álvaro como un puñetazo físico en el estómago. La rabia, caliente y líquida, inundó sus venas. Su corazón, que había intentado mantener en un ritmo lento y meditativo, reaccionó al instinto primario de ataque. Bip, 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 bip. El monitor cardíaco se disparó. La alarma de taquicardia comenzó a parpadear en rojo furioso, iluminando la penumbra de la habitación. Valeria se sobresaltó y se apartó de golpe, mirando la máquina con los ojos muy abiertos. «¡Maldita máquina!», exclamó, golpeando el monitor con la palma de la mano. «¡Cállate!». El ritmo de Álvaro seguía acelerado. Era la furia de un padre, la furia de un hombre traicionado en lo más profundo de su ser. Estaba luchando contra cada fibra de su cuerpo para no abrir los ojos y cerrarle la garganta allí mismo. Pero no podía. Si lo hacía ahora, ella gritaría: «Vendría Gustavo, vendría el médico corrupto». Lo sedarían o lo matarían allí mismo alegando defensa propia o una crisis médica. Tenía que aguantar, por Elena, por los niños. Valeria miró a Álvaro con sospecha, buscando algún movimiento en sus párpados, algún espasmo en sus manos. «¿Me escuchas?», preguntó con un hilo de temor en la voz. «¿Estás ahí dentro?». Se hizo un silencio tenso. Álvaro obligó a su mente a ir a un lugar seguro. Visualizó el rostro de sus hijos riendo. Visualizó a Elena bailando ballet en la sala, esa imagen de pureza que lo había enamorado en secreto. Poco a poco, con un esfuerzo sobrehumano, su respiración se calmó. Bip, bip, bip. El monitor volvió a su ritmo lento y constante. Valeria soltó el aire que había estado conteniendo y soltó una risa nerviosa. «Claro que no», se dijo a sí misma recuperando la compostura. «Solo son reflejos. El cuerpo luchando inútilmente antes de rendirse. Eres patético hasta el final, Álvaro». Se levantó y se alisó el vestido. «Mañana a las 6 se acaba el espectáculo. Disfruta tu última noche siendo el señor de la torre. Mañana solo serás un cadáver rico». Salió de la habitación dando un portazo, dejando tras de sí el olor a papel quemado y a su perfume caro. En la soledad, una lágrima solitaria escapó del ojo cerrado de Álvaro, recorriendo su sien hasta perderse en su cabello. No era una lágrima de tristeza, era una promesa. «Quemas el papel, Valeria», pensó Álvaro con una claridad cristalina. «Pero no puedes quemar la verdad. Mañana vas a desear haber muerto en ese accidente conmigo». El refugio San Judas Tadeo era un lugar lúgubre, un antiguo almacén convertido en albergue para los desposeídos de la ciudad. El aire olía a sopa recocida, a ropa húmeda y a desesperanza humana. En un rincón apartado, lejos de las miradas curiosas de los otros refugiados, Elena estaba sentada en el suelo frío, sobre una manta raída que una monja bondadosa le había regalado. Su uniforme azul, antes impecable, estaba manchado de lodo y grasa.
Sus guantes amarillos habían desaparecido hacía horas, perdidos en la huida. Sus manos, finas y delicadas, estaban raspadas y sucias. Lucas y Mateo dormían en sus brazos, ajenos a la miseria que los rodeaba. Elena los miraba con devoción, pero sus ojos estaban vidriosos por la fiebre. El frío de la tormenta y el estrés extremo habían comenzado a cobrar su precio. Le dolía todo el cuerpo, y un escalofrío constante le recorría la espalda. «No se preocupen», susurraba con voz ronca, delirando levemente. «Mañana buscaré trabajo. Lavaré platos, lo que sea». La puerta principal del refugio se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento y luz de la calle. Un murmullo recorrió la sala llena de catres. No era común ver a alguien vestido con un traje de 3 piezas de lana italiana entrar en ese lugar. Roberto Castillo se paró en la entrada, ignorando las miradas hostiles y curiosas. Sus zapatos de cuero brillaban en contraste con el suelo de cemento sucio. Tenía el rostro desencajado por la angustia, pero sus ojos escaneaban el lugar con la precisión de un halcón. Sostenía el zapatito azul apretado en su mano derecha como una brújula. Caminó entre las filas de catres, mirando rostro tras rostro. Y entonces la vio. En el rincón más oscuro, hecha un ovillo protector alrededor de 2 bultos pequeños. Parecía tan pequeña, tan frágil, tan diferente de la joven alegre que solía llenar de luz la mansión con su risa. «¿Elena?» La voz de Roberto fue apenas un susurro, quebrada por la emoción. Elena levantó la vista lentamente. Sus ojos tardaron un momento en enfocar. Al reconocerlo, el pánico la invadió. Instintivamente, abrazó más fuerte a los niños y se pegó contra la pared, encogiéndose como un animal acorralado. «¡No!», gritó con la poca voz que le quedaba. «No se los lleven. No deje que ella se los lleve. Son míos. Yo los cuido». Creyó que Roberto venía de parte de Valeria, que venía a cumplir la amenaza de llamar a la policía o a servicios sociales. Roberto sintió que se le rompía el corazón al ver el terror en los ojos de ella. Inmediatamente hizo algo que dejó atónitos a todos los presentes en el refugio. El prestigioso abogado, el hombre de hierro de las finanzas, se arrodilló en el suelo sucio frente a la sirvienta. Se puso a su nivel, bajando la cabeza en señal de respeto y sumisión absoluta. «Elena, escúchame», dijo Roberto, levantando las manos abiertas para mostrar que no tenía armas ni intenciones ocultas. «No vengo a llevármelos, vengo a llevarte a casa, a ti y a ellos». «No tengo casa», sollozó Elena temblando. «La señora Valeria, ella nos echó, quemó mis cosas, dijo que llamaría a la policía». «La señora Valeria es una mentirosa y una criminal», dijo Roberto con firmeza, mirándola directamente a los ojos para transmitirle su verdad. «Y va a pagar por cada lágrima que has derramado. Pero necesito que confíes en mí». Elena lo miró, dudosa. La fiebre le nublaba el juicio. «El señor Álvaro», murmuró. «¿Él murió?» Roberto se acercó un poco más, gateando sobre sus rodillas, y bajó la voz para que solo ella pudiera escucharlo. «No, Elena, él no está muerto, y tampoco está en coma». Los ojos de Elena se abrieron desmesuradamente. «¿Qué? Él escucha todo, sabe lo que hicieron, sabe que te echaron, y está esperando el momento para despertar». Roberto le tomó una de las manos sucias entre las suyas, dándole calor. «Me dio una señal, Elena. Me abrió un ojo cuando le pregunté por los niños. Está luchando por volver, pero no puede hacerlo solo. Te necesita saber que sus hijos están a salvo para poder soltar a la bestia y acabar con Valeria». Elena sintió una sacudida eléctrica. Álvaro estaba consciente, había escuchado cómo la humillaban, sabía que ella había protegido a sus hijos con su vida. «¿Él sabe?», preguntó, con un hilo de esperanza iluminando su rostro cansado. «Lo sabe todo, pero están planeando desconectarlo mañana a las 6 de la mañana. Van a asesinarlo, Elena. Tenemos que volver.
Tenemos que entrar en esa casa antes de que salga el sol. La revelación actuó mejor que cualquier medicina. La fiebre pareció retroceder ante la urgencia de la misión. Elena se enderezó. Ya no era la víctima huérfana y asustada, era la protectora de la familia de la torre. «¿Cómo entraremos?», preguntó Elena, su voz ganando fuerza. Cambiaron las claves. Hay guardias. Y ese hombre, el amante de la señora, está allí. Roberto sonrió, una sonrisa lúgubre pero decidida. Se levantó y le tendió la mano para ayudarla a ponerse de pie. «Conozco esa casa mejor que los arquitectos que la construyeron. Y tú conoces las entradas que nadie vigila. Vamos a entrar, Elena, y vamos a darle a don Álvaro la razón que necesita para levantarse de esa cama». Elena tomó la mano de Roberto. Se colgó la mochila vieja al hombro, acomodó a Lucas y a Mateo y miró al abogado con una determinación nueva. «Llévenos con él», dijo. «Nadie toca a mi familia». Roberto se quitó su saco de lana y lo puso sobre los hombros de Elena, cubriendo también a los bebés. «Vamos. La guerra empieza ahora». Salieron del refugio juntos, caminando hacia la noche, dejando atrás la miseria y dirigiéndose hacia la batalla final en la mansión. Faltaban 8 horas para el amanecer, 8 horas para salvar una vida y destruir una mentira. La mansión de los de la torre brillaba en medio de la tormenta como un faro de hipocresía. Mientras la lluvia azotaba los cristales blindados con una violencia inaudita, en el gran salón principal se desarrollaba una escena que rozaba lo macabro. Valeria había organizado lo que ella llamaba una velada de vigilia, pero que tenía todo el aire de un cóctel exclusivo. Docenas de personas de la alta sociedad, vestidas de luto riguroso por diseñadores de renombre, sostenían copas de vino tinto y murmuraban condolencias ensayadas. La música clásica sonaba suavemente de fondo, enmascarando la podredumbre moral del evento. «Es una tragedia», decía Valeria, secándose una lágrima inexistente con un pañuelo de seda, mientras recibía el abrazo de una senadora. «Álvaro siempre fue tan vital. Verlo apagarse así me destroza el alma. Pero debemos ser fuertes. El doctor dice que esta noche será decisiva». «Eres una santa, querida», respondió la mujer. «Mantenerte a su lado hasta el final». Valeria asintió con humildad fingida, pero sus ojos oscuros patrullaban la sala, buscando a Gustavo. Lo vio cerca de la barra, bebiendo más de la cuenta. Le lanzó una mirada fulminante. Necesitaba que estuviera sobrio para cuando llegara el momento de la actuación final frente al médico y las autoridades. De repente, las puertas principales se abrieron. El murmullo de la sala se detuvo. Roberto Castillo entró, empapado, con el cabello pegado a la frente y una mirada que podría haber cortado el acero. No se había cambiado de ropa. Traía el barro del refugio en los bajos del pantalón, una mancha de dignidad en medio de tanto lujo estéril. «Roberto», exclamó Valeria tensándose, pero manteniendo su máscara. «Qué bueno que viniste. Pensé que preferirías recordar a Álvaro en privado». «No me perdería este espectáculo por nada del mundo, Valeria», respondió Roberto en voz alta, haciendo que varios invitados giraran la cabeza. «Quería ver con mis propios ojos cómo celebras la muerte de mi amigo antes de que ocurra». Valeria se acercó a él rápidamente, bajando la voz a un siseo venenoso. «Baja la voz o te hago sacar por seguridad. ¿Estás borracho o loco?» «Estoy más lúcido que nunca», replicó Roberto inclinándose hacia ella. «Disfruta tu fiesta, Valeria, porque las resacas suelen ser brutales». Mientras Roberto atraía toda la atención de la sala, creando el distractor perfecto, una sombra pequeña y ágil se deslizaba por la parte trasera de la propiedad. Elena, temblando por el frío y el agotamiento, abrió la puerta de servicio de la cocina con una llave maestra oxidada que guardaba en su zapato desde hacía años, por si acaso.
El mecanismo giró con un chirrido que el trueno ocultó oportunamente. Entró en la cocina industrial, que estaba vacía y a oscuras, oliendo a los canapés de salmón que servían en la fiesta. Su estómago rugió dolorosamente, pero no se detuvo. Llevaba a Lucas y Mateo en una mochila portabebés improvisada con sábanas del refugio, atada a su pecho y espalda para tener las manos libres. Los niños milagrosamente dormían, arrullados por el movimiento frenético de su huida. «¡Shh, mis amores, estamos dentro!», susurró Elena, quitándose los zapatos para no hacer ruido. Avanzó descalza por el pasillo de servicio. Conocía cada tabla que crujía, cada esquina de esa casa. Su objetivo era la escalera de caracol que llevaba directamente al ala privada de Álvaro, evitando el salón principal. Sin embargo, al llegar al recodo del pasillo que conectaba con la biblioteca, se congeló. Gustavo estaba allí. El amante de Valeria había salido del salón para fumar un cigarrillo a escondidas. Estaba de espaldas a Elena, mirando su teléfono, la luz de la pantalla iluminando su rostro grasiento. Sí, el médico ya está subiendo», decía Gustavo al teléfono en voz baja. «En cuanto la gente se vaya un poco, le ponemos la inyección. Sí, el cóctel de descanso. Nadie sospechará nada. Paro respiratorio. Listo». Elena sintió que la sangre se le helaba. No iban a esperar al amanecer. Iban a matarlo esa misma noche, aprovechando que había testigos abajo para coartada. «Ahora», intentó retroceder, pero el suelo de madera crujió bajo su peso. Un sonido seco. Cric. Gustavo se giró de golpe, con los ojos desorbitados. «¿Quién anda ahí?», preguntó, guardando el teléfono y dando un paso hacia la oscuridad del pasillo de servicio. Elena se pegó contra la pared, conteniendo la respiración hasta que le dolieron los pulmones. Estaba a 2 metros de él, oculta solo por la sombra de un gran reloj de pie. Si Gustavo daba 3 pasos más, la vería. Y si la veía, todo se acababa. «¿Hola?», insistió Gustavo entrecerrando los ojos. En ese instante, desde el salón principal, se oyó el sonido de cristales rotos y gritos. Roberto había accidentalmente tirado una bandeja de copas para causar conmoción. «Maldita sea», masculló Gustavo girándose y corriendo hacia el salón. «Roberto, imbécil». Elena soltó el aire en un sollozo silencioso. «Gracias, Roberto». Sin perder un segundo más, corrió hacia la escalera de caracol. Sus pies descalzos volaban sobre los escalones fríos. El corazón le martilleaba contra las costillas, sincronizado con el bip bip que sabía que escucharía arriba. Llegó al primer piso. El pasillo hacia la habitación de Álvaro estaba vacío, pero la puerta estaba entreabierta. Una luz tenue salía de allí, y voces. «Hagámoslo rápido, doctor», era la voz de Valeria, que había subido aprovechando el caos abajo. «Roberto está abajo haciendo preguntas. No quiero riesgos. Adminístrele la dosis ahora. Diremos que murió en paz mientras dormía». «Señora, esto es irregular. Acordamos mañana». La voz del doctor Serrano temblaba. «Le pago el triple. Hágalo ya». Elena sintió una inyección de adrenalina pura. Ya no sentía el cansancio, ni el hambre, ni el miedo. Solo sentía la necesidad feroz de proteger. Apretó a los bebés contra su cuerpo una última vez y, tomando una bocanada de aire, se lanzó hacia la puerta. Era ahora o nunca. La habitación olía a muerte inminente. El doctor Serrano, con las manos sudorosas enfundadas en látex, sostenía una jeringa llena de un líquido transparente. Estaba de pie junto a la vía intravenosa conectada al brazo de Álvaro. Valeria estaba al otro lado de la cama, observando con impaciencia, sus ojos fijos en el líquido letal, como si fuera el elixir de su libertad financiera. Álvaro, en la cama, sentía la presencia del médico. Sentía el roce del algodón con alcohol en su piel. Sabía lo que venía.
Su corazón comenzó a acelerarse. «Bip, bip, bip, bip. Está taquicárdico», dijo el doctor dudando. «Su cuerpo reacciona al estrés». «Mejor», espetó Valeria. «Un infarto será más creíble. Inyecte eso de una maldita vez». El doctor acercó la aguja al catéter. ¡Pum! La puerta de la habitación se abrió con tal violencia que golpeó contra la pared, haciendo saltar un cuadro de su lugar. «¡No lo toque!». El grito de Elena fue un rugido, una explosión de voz que nadie esperaría de una mujer de su tamaño. Valeria y el doctor saltaron del susto. La jeringa resbaló de los dedos nerviosos de Serrano y cayó al suelo, rodando bajo la cama, pero no se rompió. En el umbral estaba Elena, sucia, descalza, con el cabello revuelto y la ropa manchada de barro. Parecía una aparición salida de una pesadilla, pero en sus ojos ardía un fuego sagrado. Llevaba a los 2 bebés atados a su cuerpo como escudos humanos. «¡Elena!», chilló Valeria recuperándose de la sorpresa inicial, su rostro contorsionándose de odio. «¿Cómo demonios entraste aquí? ¡Seguridad!». «¡Aléjese de él!», gritó Elena, ignorándola y corriendo hacia la cama para interponerse entre el médico y Álvaro. «Sé lo que están haciendo. Lo sé todo. ¡Sáquenla!», gritó Valeria al doctor, que estaba paralizado. «Es una loca. Entró a robar». Valeria, viendo que el médico no reaccionaba, se lanzó ella misma sobre Elena. La agarró por la cola de caballo y tiró con fuerza brutal hacia atrás. «¡Ah!», gritó Elena cayendo al suelo de rodillas, pero girando el cuerpo para no aplastar a los niños. Lucas y Mateo se despertaron con el impacto y comenzaron a llorar a todo pulmón, un coro de llanto agudo que llenó la habitación. «¡Maldita sirvienta asquerosa!», bramaba Valeria, dándole una patada en las costillas a Elena. «Arruinaste todo. Te dije que desaparecieras». Elena recibió el golpe con un gemido, pero no soltó a los niños. Desde el suelo, con el dolor cortándole la respiración, levantó la vista hacia la cama, hacia el rostro de Álvaro. «¡Señor Álvaro!», gritó Elena, con la voz desgarrada por las lágrimas y el dolor. «¡Despierte! ¡Por favor! ¡Están aquí! ¡Sus hijos están aquí!». Valeria se agachó y agarró a Elena por el cuello del uniforme, sacudiéndola violentamente. «¡Cállate! Él no te oye. Es un vegetal», le escupió Valeria en la cara. «Y tú vas a ir a la cárcel por allanamiento y agresión. Gustavo, sube ahora». El doctor Serrano, recuperando su instinto de supervivencia criminal, se agachó para buscar la jeringa bajo la cama. «Tengo que hacerlo rápido, antes de que suba a alguien más», murmuró el médico, encontrando la jeringa y levantándose. Elena vio la aguja. El pánico le dio una fuerza sobrenatural. Empujó a Valeria con las piernas, haciéndola tambalearse hacia atrás, y se arrastró por el suelo hacia la cabecera de la cama. Se aferró a la mano inerte de Álvaro con sus manos sucias y raspadas. «Señor», sollozó Elena, pegando su frente a la mano de él. «Prometí que los cuidaría, los saqué de la lluvia, comimos en la calle, pero ya no puedo más», gritó, su voz rompiéndose. «Necesito ayuda. Ellos lo van a matar ahora mismo». El llanto de los bebés era ensordecedor. El grito de Elena era pura desesperación. Valeria se recuperó y agarró un pesado candelabro de bronce de la mesa. Sus ojos estaban inyectados en locura. Iba a golpear a Elena en la cabeza. Iba a matarla allí mismo. «¡Muérete, maldita intrusa!», gritó Valeria, levantando el candelabro sobre su cabeza para dar el golpe final. El doctor se acercó al brazo de Álvaro con la jeringa lista. «Lo siento, don Álvaro», dijo el médico. Fue en ese segundo exacto, en el filo entre la vida y la muerte. El sonido del monitor cardíaco cambió. Ya no era un bip rítmico. Era un sonido caótico, fuerte, irregular. Elena cerró los ojos, esperando el golpe del candelabro, protegiendo la cabeza de Mateo con su mano. «¡No toques a mi familia!».
La voz no vino de la puerta, no vino de Roberto, vino de la cama. Era una voz profunda, cavernosa, vibrante de una furia acumulada durante días de silencio y tortura. Una voz que parecía venir de ultratumba. Valeria se congeló con el candelabro en el aire, sus ojos fijos en la cama con terror absoluto. El doctor Serrano soltó la jeringa, que se clavó en la alfombra como un dardo. Elena levantó la cabeza lentamente, sin poder creerlo. La mano que ella sostenía ya no estaba inerte, se había movido. Los dedos de Álvaro estaban apretando los suyos con una fuerza cálida y viva. «Álvaro», susurró Valeria, retrocediendo un paso, con el rostro pálido como la cera. En la cama, el vegetal, el mueble caro, el hombre al que habían traicionado, humillado y dado por muerto, estaba incorporándose lentamente. Los cables del monitor se tensaron y algunos electrodos se despegaron de su pecho desnudo. Álvaro de la Torre estaba sentado, y sus ojos estaban abiertos. No eran los ojos amables del hombre que Valeria creía manipular. Eran ojos de fuego frío, ojos de juez, jurado y verdugo. Miró primero a Elena, que lloraba a sus pies, sucia y golpeada, protegiendo a sus hijos. Una ola de dolor y amor cruzó su rostro al verla. Luego giró la cabeza lentamente, como un depredador mecánico, y fijó su mirada en Valeria, que seguía con el candelabro en alto temblando de pies a cabeza. «Te dije», gruñó Álvaro, su voz ganando potencia con cada sílaba, arrancándose la vía intravenosa de un tirón seco que hizo salpicar sangre sobre las sábanas blancas. «Que sacaras tus sucias manos de mi mujer y mis hijos». El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Era el silencio antes de la ejecución. La bestia había despertado y tenía hambre de justicia. El candelabro de bronce pesado se resbaló de las manos temblorosas de Valeria y cayó al suelo con un estruendo metálico que hizo eco en toda la habitación. ¡Clang! El sonido pareció romper el hechizo de terror que había paralizado el aire, pero nadie se movió. Todos los ojos estaban clavados en el hombre que se levantaba de la cama como un gigante despertando de una pesadilla. Álvaro de la Torre se puso de pie. Sus piernas estaban entumecidas por días de inactividad, pero la adrenalina que bombeaba por sus venas era más fuerte que cualquier atrofia muscular. Se arrancó los últimos electrodos del pecho con un gesto brusco, sin importarle el dolor ni las pequeñas gotas de sangre que brotaron de su piel. «No, no es posible», balbuceó Valeria, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Su rostro, antes arrogante y cruel, era ahora una máscara de pánico puro. Miraba a Álvaro como si estuviera viendo a un fantasma. «El monitor, el accidente, tú estabas en coma». Álvaro no le respondió, ni siquiera la miró. Su atención estaba centrada en la mujer que yacía en el suelo a sus pies. Se agachó, ignorando el mareo repentino, y extendió sus manos grandes y fuertes hacia Elena. «Dámelos», dijo Álvaro con una voz ronca pero increíblemente suave, muy diferente al tono gutural con el que había amenazado a Valeria segundos antes. Elena, todavía temblando y llorando, lo miró con incredulidad. «Señor», sollozó, «¿es usted? ¿De verdad es usted?» «Soy yo, Elena, y te juro por mi vida que nadie volverá a hacerte daño». Álvaro tomó a Lucas y Mateo en sus brazos. Los bebés, al sentir el olor y el calor de su padre, dejaron de llorar casi al instante, calmándose en ese refugio seguro. Álvaro los besó en la cabeza con una devoción desesperada, cerrando los ojos por un segundo para saborear el milagro de tenerlos vivos. Luego los colocó con delicadeza en el centro de la gran cama, rodeados de almohadas para que estuvieran seguros. Una vez que sus hijos estuvieron a salvo, Álvaro se giró. Su postura cambió, sus hombros se tensaron.
La ternura desapareció de sus ojos, reemplazada por una frialdad letal. Caminó hacia el doctor Serrano. El médico estaba pegado a la puerta, intentando girar el pomo con manos sudorosas para huir, pero el miedo lo hacía torpe. «Doctor», dijo Álvaro acorralándolo. Álvaro era una cabeza más alto que él. «Juramento hipocrático. No llevarás otro propósito que el bien y la salud de los enfermos». «¿Cuánto valía mi vida, Serrano? ¿Cuánto te pagó ella?» «Fue ella», gritó el médico, señalando a Valeria con un dedo tembloroso, vendiendo a su cómplice al instante. «Me obligó. Dijo que tenía deudas de juego. Me amenazó con arruinar mi carrera». «Don Álvaro, por favor, yo solo seguía órdenes». Álvaro lo agarró por las solapas de su bata blanca y lo levantó del suelo golpeándolo contra la puerta. «Vas a pudrirte en la cárcel, carnicero», le susurró Álvaro a la cara. «Y me voy a asegurar de que pierdas hasta el apellido». En ese momento, la puerta se abrió de golpe desde fuera, empujando al médico y a Álvaro hacia un lado. Gustavo entró corriendo, con el rostro enrojecido y la respiración agitada. «Valeria, Roberto está subiendo con gente. Tenemos que acabar con este...» Gustavo se detuvo en seco. La frase murió en su garganta. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salirse de sus órbitas al ver a Álvaro de pie, vivo, y mirándolo con una expresión que prometía violencia. «Hola, Gustavo», dijo Álvaro, con una calma aterradora. «Llegas justo a tiempo para la reunión familiar». Gustavo, reaccionando por puro instinto de supervivencia cobarde, intentó dar media vuelta y correr, pero Álvaro fue más rápido. Con un movimiento fluido, lo agarró del cuello de la camisa y lo lanzó hacia el centro de la habitación. Gustavo tropezó con la alfombra y cayó de bruces a los pies de Valeria. «¡Levántate!», le gritó Valeria a su amante, histérica, dándole patadas en el suelo. «¡Haz algo! ¡Es solo un enfermo! ¡Atácalo!». Gustavo se incorporó torpemente, sacando una navaja pequeña que llevaba en el bolsillo. «¡No te acerques!», gritó Gustavo, agitando el arma con mano inestable. «¡Atrás! ¡Te juro que te corto!», Elena gritó desde el suelo. «¡Cuidado, señor Álvaro!». Álvaro ni siquiera parpadeó, avanzó hacia la navaja. Gustavo lanzó un tajo torpe al aire. Álvaro lo esquivó con un movimiento lateral rápido, agarró la muñeca de Gustavo y la retorció hasta que se oyó un crujido seco. «¡Ah!». El grito de Gustavo fue agudo y patético. La navaja cayó al suelo. Álvaro no se detuvo. Le dio un puñetazo directo en la mandíbula que resonó como un martillazo. Gustavo cayó fulminado, inconsciente, con la nariz rota y sangrando sobre la costosa alfombra que tanto codiciaba. Álvaro se sacudió los nudillos y se volvió hacia Valeria. Ella estaba sola ahora, sin médico, sin amante, sin armas. «Álvaro, mi amor», comenzó a decir Valeria, cambiando su táctica en una fracción de segundo. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, su voz se volvió suave y suplicante. Intentó acercarse a él. «Tienes que escucharme, ellos me obligaron. Gustavo, él es un psicópata, me tenía amenazada. Todo lo que dije, lo dije porque tenía miedo de que te hicieran daño. Yo te amo. Lo hice por ti». Álvaro la miró con asco absoluto. «¿Por mí?», preguntó Álvaro dando un paso hacia ella. «¿Echaste a mis hijos a la calle en medio de una tormenta por mí? ¿Quemaste mi testamento por mí? ¿Le dijiste al oído a un hombre que creías moribundo que nunca lo amaste? ¿Por mí?». Valeria palideció. Se dio cuenta de que no había mentira que pudiera salvarla. Él lo había escuchado todo, cada palabra, cada burla. «Álvaro, por favor, piensa en nuestra imagen. La gente está abajo. Podemos arreglar esto. Te daré el divorcio si quieres, pero no hagas un escándalo». «¿Imagen?». Álvaro soltó una carcajada seca y sin humor. «Tienes razón, Valeria. La gente está abajo, y creo que es hora de que conozcan a la verdadera dueña de esta casa».
Álvaro caminó hacia la puerta, pasó por encima del cuerpo inconsciente de Gustavo y la abrió de par en par. ¡Roberto!, gritó Álvaro con una voz potente que retumbó por la escalera y llegó hasta el vestíbulo. ¡Sube y trae a todos! Valeria intentó correr hacia el baño para encerrarse, pero Álvaro la agarró del brazo, no con violencia desmedida, sino con la firmeza de un cepo de acero. «No te vas a esconder», le dijo. «Vas a enfrentar tu destino de frente». Elena se levantó del suelo cojeando y se acercó a la cama para proteger a los niños. Álvaro la miró un segundo y sus ojos se suavizaron. «Ya pasó lo peor, Elena», le dijo. «Ahora viene la justicia». El caos estalló en el pasillo. Roberto Castillo apareció primero, seguido por 4 oficiales de policía uniformados y armados. Detrás de ellos, una multitud de invitados de la fiesta de vigilia se agolpaba en la puerta, con las copas de vino aún en las manos y las bocas abiertas de asombro. La senadora, los socios del club de golf, las damas de la caridad, toda la élite social ante la que Valeria fingía ser perfecta estaba allí, testificando su caída. «Dios mío», exclamó una mujer al ver la escena, el médico temblando en un rincón, el amante inconsciente y sangrando en el suelo, y Álvaro, vivo y de pie, sujetando a una Valeria descompuesta. «¡Oficiales!», ordenó Roberto señalando a los culpables. «Deténganlos a todos. Intento de homicidio, conspiración, falsificación de documentos y abandono de menores. Tenemos grabaciones de audio y video de las últimas 48 horas. Todo está documentado». Valeria comenzó a gritar mientras un oficial le ponía las esposas con frialdad profesional. El metal frío en sus muñecas fue el fin de su mundo. «¡Suéltame! ¡No saben quién soy!», chillaba pataleando. «Soy la señora de la Torre. Esto es un error. Ese hombre me atacó. Miren a Gustavo, casi lo mata». «Usted no es nadie», dijo Álvaro, su voz cortando los gritos de ella como un cuchillo. «Nunca fuiste la señora de la Torre, solo eres una estafadora vulgar que se metió en la cama equivocada». Álvaro se dirigió a los invitados, que miraban horrorizados desde el pasillo. «Mírenla bien», dijo Álvaro señalando a Valeria. «Esta mujer, a la que ustedes admiran, echó a mis hijos de 2 años a la calle anoche, bajo la tormenta, sin comida y sin abrigo. Planeaba asesinarme hoy con una inyección letal para quedarse con mi dinero. Esa es la mujer con la que cenan». Un murmullo de repulsión recorrió la multitud. Las miradas de admiración se transformaron en asco. La senadora dio un paso al frente y escupió al suelo, cerca de los pies de Valeria. «Eres un monstruo, Valeria», dijo la senadora. «No mereces ni el aire que respiras». El médico serrano fue esposado y sacado llorando, suplicando clemencia. Gustavo, que empezaba a recobrar el conocimiento, gemía mientras 2 policías lo levantaban en peso y lo arrastraban fuera. Pero el momento cumbre fue la salida de Valeria. Cuando los policías comenzaron a empujarla hacia la puerta, ella se resistió. Clavó los tacones en la alfombra, desesperada. Miró a Álvaro una última vez, con los ojos inyectados en odio puro. «¡Te odio!», gritó. «Ojalá te hubieras muerto en ese coche. Siempre te odié. Y esos niños son unos estorbos. Me alegra que sufrieran frío». La confesión pública, frente a tantos testigos, selló su destino. «Llévensela», dijo Álvaro, dándole la espalda. Valeria fue arrastrada por el pasillo, gritando insultos, mientras los invitados se apartaban para no tocarla, como si tuviera una enfermedad contagiosa. El sonido de sus gritos se fue desvaneciendo escaleras abajo, seguido por el destello de las luces azules de las patrullas que se reflejaban en las ventanas bajo la lluvia. La habitación quedó en un silencio repentino. Solo quedaban Roberto, Álvaro, Elena y los niños, y un par de policías tomando fotos de la escena del crimen. Álvaro se sentó en el borde de la cama, repentinamente agotado.
La adrenalina se estaba disipando y el dolor de sus heridas y la atrofia muscular comenzaban a pasar factura. Roberto se acercó y le puso una mano en el hombro. «Lo logramos, hermano», dijo Roberto visiblemente emocionado. «Se acabó. Están todos detenidos. Las pruebas son irrefutables. Pasarán el resto de sus vidas en la cárcel». Álvaro asintió, pero no miró a su amigo. Sus ojos buscaban a Elena. Ella estaba de pie junto a la ventana, mirando la lluvia, abrazándose a sí misma. Sin los niños en brazos, parecía pequeña y vulnerable. El uniforme sucio, el cabello enredado, la cara manchada de barro y lágrimas. Y sin embargo, a los ojos de Álvaro, nunca había estado más hermosa. «Elena», la llamó. Ella se giró bajando la cabeza, avergonzada de su aspecto frente al patrón. «Señor, y yo lamento cómo estoy vestida, y lamento haber entrado así. Limpiaré todo este desorden en cuanto...» «Cállate, por favor», la interrumpió Álvaro, pero con una sonrisa cansada. «Ven aquí». Elena se acercó tímidamente. Álvaro extendió su mano y tomó la de ella. Las manos de Elena estaban ásperas, con rasguños y las uñas rotas de tanto luchar. Álvaro las examinó como si fueran tesoros preciosos. «Roberto», dijo Álvaro sin soltar la mano de Elena, «quiero que prepares un documento nuevo mañana a primera hora». «¿El testamento?», preguntó Roberto. «No, una demanda de adopción y un contrato de matrimonio». Elena levantó la vista de golpe, con los ojos muy abiertos. Roberto sonrió ampliamente. «Álvaro, señor», balbuceó Elena. «¿De qué está hablando?» «Elena», dijo Álvaro mirándola profundamente a los ojos, «me salvaste la vida. Pero más importante que eso, salvaste a mis hijos. Te enfrentaste al infierno por ellos cuando su propia madre los abandonó. No hay nadie en este mundo en quien confíe más que en ti». Álvaro se levantó con esfuerzo y acunó el rostro sucio de Elena entre sus manos. «Sé que es rápido. Sé que esto parece una locura. Pero llevo meses viéndote, viendo cómo los amas, cómo te ríes con ellos, cómo iluminas esta casa gris. Fingí estar en coma para ver la verdad de Valeria, pero terminé viendo tu verdad. Y tu verdad es lo más hermoso que he visto en mi vida. Pero soy solo la niñera», susurró Elena, con lágrimas frescas rodando por sus mejillas sucias. «No», negó Álvaro, «ya no. A partir de hoy eres la dueña de esta casa, si tú quieres». Los gemelos, en la cama, soltaron una risita, ajenos a la gravedad del momento, jugando con los cables sueltos del monitor cardíaco. Elena miró a los niños, luego miró a Álvaro. Vio en sus ojos al hombre, no al millonario. Vio el dolor, la esperanza y el amor. «No necesito la casa, señor», dijo Elena con sinceridad. «Solo necesito saber que nunca más me separarán de ellos». «Te lo prometo», dijo Álvaro. «Palabra de honor». Se inclinó y besó la frente de Elena, un beso casto pero cargado de una promesa eterna. Roberto, viendo la escena, se secó disimuladamente una lágrima y salió de la habitación para darles privacidad, cerrando la puerta suavemente. Fuera, la tormenta comenzaba a amainar. La lluvia golpeaba con menos fuerza y, a lo lejos, entre las nubes negras, empezaba a asomar la primera luz gris del amanecer. La noche más larga había terminado. En la habitación, Álvaro abrazó a Elena y a los gemelos, formando un círculo cerrado e impenetrable. La pesadilla había terminado. La vida, la verdadera vida, apenas comenzaba. Un mes después, la mansión de los de la Torre ya no parecía el mismo lugar. Las sombras lúgubres que se habían acumulado en los rincones durante la enfermedad de Álvaro se habían disipado por completo, expulsadas por una luz dorada y vibrante que entraba a raudales por los ventanales abiertos de par en par.
El jardín trasero, antes un escenario cuidado pero estéril, era ahora un campo de batalla de alegría infantil. El césped recién cortado estaba sembrado de juguetes de colores brillantes, pelotas y triciclos. No había rastro de la tormenta que casi había destruido a la familia, salvo quizás en la memoria de quienes la sobrevivieron. Elena estaba sentada en el banco de hierro forjado bajo la pérgola, el mismo banco donde solía sentarse a escondidas para descansar sus pies doloridos cuando era empleada. Pero hoy todo era diferente. Ya no llevaba el uniforme azul de poliéster que le picaba en la piel, ni el delantal blanco, ni los guantes de goma amarillos que habían sido su marca de identidad y su única defensa. Hoy vestía un vestido de lino color crema, sencillo pero elegante, que resaltaba el brillo saludable de su piel y el dorado de su cabello suelto que caía en ondas suaves sobre sus hombros. Miraba hacia el césped donde Lucas y Mateo, completamente recuperados del trauma de aquella noche, corrían persiguiendo una mariposa con esa torpeza adorable de los 2 años. Sus risas cristalinas llenaban el aire, un sonido que para Elena era la música más hermosa del mundo. Sin embargo, a pesar de la paz del entorno, Elena apretaba las manos sobre su regazo. Todavía le costaba creer que esto fuera real. A veces, por las noches, se despertaba sobresaltada, buscando a los niños para asegurarse de que no estaban bajo la lluvia, de que Valeria no iba a entrar gritando. El trauma de la pobreza y la persecución no desaparecía de la noche a la mañana. ¿Pensando en escapar de nuevo? La voz profunda la sacó de sus pensamientos. Elena giró la cabeza y vio a Álvaro acercándose desde la terraza. Caminaba con paso firme y seguro, habiendo recuperado casi toda su masa muscular gracias a sesiones intensivas de fisioterapia. Llevaba una camisa blanca arremangada y pantalones informales, lejos de la rigidez de los trajes de negocios que solía usar antes del accidente. «No, señor, digo Álvaro», se corrigió Elena, sonrojándose levemente. Aún le costaba tutearlo. Solo pensaba en lo rápido que cambia la vida. Hace un mes estaba vendiendo mis aretes por un bote de leche, y hoy... Álvaro se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso, pero íntimo entre los dos. Sus ojos oscuros se posaron en los gemelos antes de volver a ella. «Hoy estás donde siempre debiste estar», dijo él con suavidad. «Por cierto, Roberto me llamó hace un momento. Tengo noticias sobre el juicio». Elena se tensó visiblemente. La imagen de Valeria esposada y gritando odio seguía grabada en su retina. «¿Qué pasó?» «Se acabó, Elena». El juez no tuvo piedad. Los videos de seguridad, tu testimonio, el intento de homicidio en grado de tentativa, el fraude, el abandono de menores. La lista de cargos era tan larga que el fiscal dejó de leer a la mitad. Álvaro suspiró, pero era un suspiro de alivio, de soltar una carga pesada. Valeria fue sentenciada a 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 20. Gustavo recibió 25. Y el doctor Serrano perdió su licencia de por vida y pasará 15 años tras las rejas. Elena soltó el aire que contenía. 30 años. Los niños serían hombres adultos antes de que esa mujer pudiera volver a ver la luz del sol. ¿Y ella dijo algo?, preguntó Elena, sintiendo una mezcla de lástima y repulsión. Solo gritó que era inocente hasta que la sacaron de la sala, dijo Álvaro con frialdad. Nunca va a cambiar, pero ya no importa, ya no existe en nuestro mundo. Es un fantasma encerrado en una celda de hormigón. Álvaro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y su expresión se suavizó al mirar a Elena. Quiero cerrar ese capítulo para siempre, y para eso necesito darte algo. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un sobre grueso de papel manila con el sello oficial del juzgado de familia.
Se lo tendió a Elena. «¿Qué es esto?», preguntó ella, tomándolo con manos temblorosas. «Ábrelo». Elena rompió el sello y extrajo los documentos. Sus ojos recorrieron las líneas legales, llenas de términos complejos, hasta que se detuvieron en un párrafo al final de la primera página. Se concede la adopción plena y legal de los menores Lucas de la Torre y Mateo de la Torre a favor de la solicitante, Elena Ramos, otorgándole todos los derechos y deberes inherentes a la patria potestad compartida. Elena se llevó una mano a la boca para ahogar un sollozo. Las lágrimas brotaron de sus ojos instantáneamente, mojando el papel. ¿Es oficial?», preguntó con voz estrangulada. «Es oficial», afirmó Álvaro, sonriendo con una ternura infinita. «Ya no eres la niñera, Elena. Legalmente, ante el Estado y ante Dios, eres su madre. Nadie puede quitártelos. Nunca. Ni yo mismo si quisiera, que no quiero. Tienen tus apellidos también. Ramos de la Torre». Elena abrazó los papeles contra su pecho, cerrando los ojos. Sintió que una herida profunda en su corazón, esa inseguridad constante de ser solo la empleada que amaba a niños ajenos, se cerraba para siempre. Eran sus hijos, suyos. «Gracias», susurró. «Es el mejor regalo que alguien me ha dado en la vida. No necesito nada más». «Bueno», dijo Álvaro, aclarándose la garganta y poniéndose repentinamente nervioso. Algo extraño en un hombre que cerraba tratos millonarios sin pestañear. «Espero que no sea cierto que no necesitas nada más, porque todavía falta la segunda parte del plan». Elena abrió los ojos y lo miró, confundida, secándose las lágrimas. «¿Segunda parte?». Álvaro se levantó del banco, se alisó el pantalón, respiró hondo, y allí mismo, en medio del jardín, con el sonido de los pájaros y las risas de los niños de fondo, hincó una rodilla en el césped. El corazón de Elena dio un vuelco violento. El tiempo pareció detenerse. Los gemelos, al ver a su padre en el suelo, se detuvieron y miraron con curiosidad, sintiendo que algo importante estaba pasando. Álvaro sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino de su bolsillo. No era una caja ostentosa ni vulgar como las joyas que solía exigir Valeria. Era elegante, clásica. La abrió, revelando un anillo delicado, un diamante central puro, rodeado de 2 zafiros pequeños, del color exacto de los ojos de Elena. «Elena», empezó Álvaro, su voz temblando ligeramente, «durante años viví rodeado de gente que solo veía mi chequera. Viví dormido, en un coma emocional mucho antes de fingir el coma físico. Pensé que el amor era una transacción. Y entonces llegaste tú». Álvaro tomó la mano izquierda de Elena, acariciando sus dedos desnudos, donde ya no había rastro de los guantes de limpieza. «Me enseñaste que la lealtad no se compra. Me enseñaste que el amor de madre no es biológico, es instintivo. Me enseñaste que se puede ser rico sin tener un centavo, y pobre teniendo millones. Cuando te vi entrar en esa habitación, sucia, golpeada y dispuesta a morir por mis hijos, supe que no podía vivir un solo día más sin ti a mi lado. No como mi empleada, ni como la madre de mis hijos solamente, sino como mi compañera, mi igual, mi amor». Elena lloraba abiertamente ahora, pero eran lágrimas de una felicidad tan intensa que dolía. «Elena Ramos», continuó Álvaro, mirándola directamente al alma, «¿me harías el honor inmenso de casarte conmigo, de dejarme pasar el resto de mi vida intentando pagarte lo que hiciste por nosotros?» Elena miró el anillo, luego a los niños que se habían acercado y miraban expectantes, y finalmente a los ojos del hombre que había pasado de ser su patrón inalcanzable a ser su héroe y su compañero. «Sí», dijo ella, con una voz clara y fuerte. «Sí, Álvaro, sí a todo». Álvaro deslizó el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente.
Se levantó y la tomó en sus brazos, levantándola del suelo mientras ella rodeaba su cuello con los brazos. Se besaron, un beso largo, apasionado y lleno de promesas cumplidas, bajo la luz cálida del sol de la tarde. «¡Papá! ¡Mamá!», gritaron los gemelos, corriendo para abrazarse a las piernas de Álvaro. Álvaro y Elena se separaron riendo. Él se agachó y con un brazo fuerte levantó a Lucas mientras Elena tomaba a Mateo. Los cuatro se abrazaron en un solo bloque, una fortaleza de amor que ninguna tormenta, ninguna envidia y ninguna maldad podría volver a derribar. «¿Sabes qué?», dijo Álvaro, mirando a su nueva familia con orgullo. «Creo que voy a vender esta mansión». Elena lo miró sorprendida. «¿Por qué?». «Es hermosa. Tiene demasiados recuerdos viejos. Demasiados fantasmas», dijo él, mirando hacia la ventana de la habitación principal. «Necesitamos un hogar nuestro, algo nuevo. Quizás una casa con un jardín más grande, cerca del mar. ¿Qué opinas?». Elena sonrió, apoyando la cabeza en el hombro de él. «Opino que, mientras estemos juntos, cualquier lugar será un castillo». Álvaro besó su frente. «Entonces está decidido. Empezamos de nuevo». La cámara se aleja lentamente, elevándose hacia el cielo azul despejado. Abajo, en el jardín verde esmeralda, la familia se ve pequeña pero indestructible. Ya no hay uniformes, ni máquinas de hospital, ni tormentas oscuras. Solo hay luz. Y mientras la imagen se desvanece a negro, queda una última certeza. El millonario había despertado, pero fue la niñera quien realmente le abrió los ojos a la vida. Fin.